Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Brenarin lloró tanto que le dolió el pecho, lo admitió con sinceridad y no sabía cuánto podía amar a esa niña. No se dio cuenta de lo importante que era aquello que sostenía en su mano hasta que lo perdió. Incluso después de beber tanto para emborracharse, lo recordaba todo, cómo la había tratado mal y cómo merecía que la dejaran atrás, pero no podía aceptar que no volviera a verla ni a contactarla en el resto de su vida. No puedo quedarme así. No puedo vivir sin ti, Kem. Por favor, ayúdame, papá. Prometo que haré todo lo que quieras. Por favor, devuélveme a Kem. No sé dónde está Kem. Ella eligió vivir sola sin involucrarse con nosotros. Weixin suspiró mientras acariciaba la cabeza de su hija. Ese día, Kimhira fue a despedirse y le devolvió las llaves del coche porque quería irse sin nada. Pero hubo algo que no le devolvió, el dinero que le había dado como nuera. La dejó seguir su propio camino. Ahora no sabía dónde estaba la hija de su mejor amigo. Papá, quiero que Ken vuelva. Ya no soporto el dolor del amor. Ya no soporto el dolor, dijo Prenarin. Weixin apartó la mirada, evitando el rostro surcado de lágrimas de su hija. No era la única que sentía dolor. Está bien, te ayudaré, pero ahora mismo necesitas calmarte. Ve a ducharte y comer algo. Luego te ayudaré a encontrar a Kem. No tienes por qué llorar más. Él sostuvo sus delgados brazos y la ayudó a levantarse. Luego la abrazó para consolarla. Había permitido que Kemhira se casara con su hija porque no quería que siguiera triste y había funcionado. Brenarin dejó de dar vueltas a la situación desde que Kemhira llegó a su vida, pero nunca imaginó que todo terminaría así. Una persona desapareciendo y el mundo de su hija destrozándose de nuevo. Habían pasado varios días desde que su padre prometió ayudarle a encontrar a su esposa, pero aún no había señales de ella. El silencio le hacía sentir que su esperanza se desvanecía una vez más. Brenarin se sentó en el sofá de su habitación, relajándose con la puerta entreabierta. Su padre no la dejaba cerrarla con llave, tratándola como una niña. Distraídamente cambiaba los canales de televisión con el control remoto sin mucho interés en ver nada. Colocó el jabón favorito de Kemhir en la mesa de centro, dejando que su tenue aroma impregnara la habitación. Dio un sorbo de chocolate helado, abrazó la almohada donde Kemhira solía dormir e incluso volvió a ponerse su anillo de bodas, después de haberlo guardado un tiempo, con la esperanza de que calmara su anhelo. Pero nada de eso le ayudó. Lo que realmente quería era a Kemhira, no solo sus recuerdos. Toc toc. Se oyó un suave golpe en la puerta 3 veces. Aún desesperanzada, supuso que era la criada que la llamaba para almorzar, así que gritó sin levantar la vista. Adelante. Pero en lugar del ama de llaves, fue su padre quien entró. Rin, ven a almorzar conmigo, dijo. Miró el reloj, ya eran más de las 11 de la mañana. Había pasado toda la mañana y no había probado bocado, pero simplemente no tenía apetito. No tengo hambre, papá, respondió ella. Su padre suspiró visiblemente preocupado. Entró, descorriendo las cortinas para iluminar la habitación oscura. Luego se agachó y recogió una botella de licor casi vacía de la que ella había estado bebiendo, aunque bebía mucho menos que antes. Pero has perdido peso. Come algo y te diré dónde está Kem. ¿Sabes dónde está? Al oír el nombre de su esposa, Brenarin se incorporó de inmediato, con los ojos llenos de esperanza. Su padre esbozó una leve sonrisa. Dúchate, vístete y ven a almorzar. Luego la llevaremos a casa. Este fue el momento más feliz para ella. Corrió al baño sin dudarlo, dispuesta a seguir las instrucciones de su padre. No le importaba quedar mal yendo a rogarle a su esposa que volviera a casa. Después de todo, había pasado tanto tiempo alejándola, diciéndole constantemente que no la amaba, pero si seguía dejando que su orgullo se interpusiera, podría perder a la persona que amaba.
Varios minutos después, tras refrescarse y vestirse elegantemente, se dirigió al comedor. En cuanto vio la figura familiar sentada ahí, supuso que estaba más cerca que nunca de volver a ver a Kemjira. Rin era Warin, sentada a la mesa del comedor con su padre. Brenarin siempre había sospechado que Warin sabía dónde estaba Kemjira, pero simplemente se negó a decírselo, no la culpaba. Kemjira probablemente tampoco quería que supiera dónde estaba. Warin vino a verte, su padre lo explicó, así que le invita a almorzar con nosotros. Si terminas de comer, dejaré que Warin te diga dónde está Kem. Weixin impulsó la condición con firmeza. En cuanto su hija se sentó y empezó a comer, intercambió una sonrisa cómplice con su invitada. Su simple truco había funcionado con la testaruda Prenarin. Incluso le había pedido al ama de llaves que preparara todos sus platos favoritos, sabiendo que hoy alguien más podría convencerla de comer. En realidad, el tío Weixin me ha estado pidiendo durante mucho tiempo que te diga dónde está Kem. Warren admitió, pero seguía mintiendo, diciendo que no lo sabía. Lamento no habértelo dicho antes. Papá, ¿tú hiciste eso? Prenarin se volvió hacia su padre sorprendida.